El fenómeno teatral no se entiende solo por quienes lo crean, por su producción e historia. Una parte fundamental la constituye quien acude a mirar. Por eso, la raíz etimológica misma de la palabra teatro es teatrón, que significa mirador. El público no es solo el ente abstracto al que le destinamos la publicidad de nuestras obras y que contamos como un factor para construir una cifra hipotética que calcule la ganancia de una función o una temporada. Fundamentalmente, es la figura sobre cuyo imaginario levantamos el entramado significativo de una puesta en escena. ¿Qué quiere un público o qué desean los públicos? ¿Desean algo o quienes creamos nos atribuimos el poder de traducir y fabricar ese deseo? ¿Existe una satisfacción genérica de los públicos o cada uno posee y construye sus propias expectativas? Elija una butaca y acomódese a inaugurar esta tercera temporada de La Morcilla, que en esta ocasión dedicamos a los públicos. Cuando falla la memoria y el texto se esconde, aparece La Morcilla, un podcast para hablar de aquello que no está programado, porque lo importante es no quedarse callado. Le damos la bienvenida a esta tercera temporada de La Morcilla, porque lo importante es no quedarse callado. Su podcast más guapachoso y querendón del teatro tapatío. con nuevos cambios. O bueno, eso creemos. Con nuevos cambios. Ahora ya no, y ahora vamos a empezar a hablar como locutores de la Qué Buena. Ay, No, morcilla. Oiga, maestro, pues bueno, ¿cómo le sentaron estas pequeñas vacaciones que tuvimos desde el último episodio a la fecha? No, pues imagínese, estando uno en el desempleo, pues siempre son vacaciones. Bueno, no, pero andaba usted muy estudioso recientemente en un curso taller de comedia del arte, una de las técnicas más importantes, interesantes y poco, afortunadamente, poco vistas en Guadalajara. Y digo afortunadamente porque, híjole, bueno. Porque lo que toca Guadalajara. Bueno, ya pues sí, andamos en Colima. Aprovecho para mandar un saludo a la gente de Colima, a Augusto Albanés, a Yoka Andreasa, nuestro maestro de máscara expresiva, pues a toda la banda de Colima, con la que nos pasamos una semana haciendo entrenamiento de máscara expresiva. Y bueno, digo, a propósito pues de que precisamente tiene usted dos montajes que están o que utilizan esta técnica de comedia del arte, una de las primeras técnicas actorales que, bueno, ¿qué data esto de como del Renacimiento, maestro? 1530, 40, por ahí, ya con su buena carga de años esta manifestación o expresión teatral. Sí, bueno, y que justamente surge y nace de la calle, de un movimiento meramente popular, pero bueno, no nos adelantemos, ya estaremos hablando de eso en esta nueva temporada, la tercera. ¿Quién iba a decir, maestro? No sabíamos si iba a haber segunda y mire, estamos estrenando la tercera. Y la tercera es la vencida. La tercera es la vencida, no sé, a lo mejor pues es tercera y última o tercera, o cambiamos de nombre como las empresas que no quieren pagar impuestos, ¿no? Sí, como exacto. Salinas y Rocha, cambia Electra, ¿no? Exacto, ¿no? Bueno, estamos a pocos días de que arranque el eventazo teatral del año. Y me estoy acordando que justo eso mismo dije el año pasado, del eventazo teatral. Bueno, viene la muestra estatal de teatro en su edición número 29. Aquí hay una división, el maestro está enojado, está enojado con la organización, ¿no? Bueno, no. Enojado. Estoy enojado con el hecho de que siga subsistiendo un evento que tiene más disenso que consenso, más bien con eso. Oye, pero fíjate,
No, ya con eso me mataste mi comentario. Pasemos a lo que sigue. Fíjate, hace unos meses hubo unas mesas de trabajo, justamente con la intención de reestructurar, ¿no? Sí, repensar también. Repensar, ¿no? Reestructurar, como para qué chingados nos sirve esto, ¿no? Pero bueno, pues tal como suele ser la comunidad teatral apatía, nadie fue, ¿no? Sí, hicieron y entonces gala de quedó ausencia. Igual, cero cambios. Es esta bonita tradición tapatía del gatopardismo. Todo cambia para que nada cambie. Maestro, usted acaba de ser contundente, o sea, yo pienso que si alguien hasta este momento nos estaba escuchando, ya nos dejó de escuchar. Oiga, no se vaya, hey, usted, no se vaya, espéreme, mire. Pues aquí andamos que es que muy sonrientes, pero la verdad es que, pues sí, con el mismo espíritu, maestro, de que este podcast aborde temas que nosotros dos consideramos de interés, porque a lo mejor a nadie más le importan, porque 8 oyentes, ¿no? No, ya nos vamos a extender a Colima para que se les quite. Entonces, pero nos divertimos, la pasamos bien. Fíjate, eso de nos divertimos, la pasamos bien, ya me sonó como a muletilla de teatrista tapatío, ¿no? ¿Ganan dinero? No, pero nos divertimos. Oye, ¿y quedó bien la obra? No, pero la pasamos bien padre. Ya, vamos a ponernos serios, porque si no, o sea, es un programa de teatro, no de chacota. La comedia, y especialmente la comedia involuntaria, es muy dada en la gobernanza cultural de estas tierras. Sí, ¿Y el teatro no se puede quedar atrás? Tenemos problemas varios, serios, o sea, ya ahora sí que aterrizando hacia la solemnidad que requiere el tema. Sí, hay problema vario. Y digamos cuál es el tema, maestro, porque no lo hemos dicho. Pues no lo hemos dicho porque yo quería seguir chacoteando, pero ya, no, ya, porque sí, además dijimos que teníamos que acotarnos a los tiempos. Ok, miren, el suceso teatral se compone de el creador o creadora, ¿no? El asunto de la producción, pero la parte fundamental, que yo considero fundamental, son los públicos. El público, es decir, pues sin público no hay teatro posible, ¿no? No. Que bueno, que podríamos decir, no, bueno, es que en realidad no hay, si no hay actores, no, pero si no hay quien los vea, pues no, digamos que ese círculo no se cierra. ¿no? Si no, léanse la primera parte del espacio vacío. Entonces vamos a hablar de el público. ¿Qué es esa cosa para la cual se supone que trabajamos, ¿no? Que pensamos los proyectos para esa cosa llamada público. ¿Cuál es su papel? Y además de cuál es su papel, ¿cómo es que aparece el público? Es decir, ya existe, lo formamos, lo creamos, ¿no? Toda esta teoría que nos viene de fuera de formación y formación y creación de públicos, a ver cómo es que funciona aquí todo ese espinoso asunto que tiene que ver con la gente que se siente en el anfiteatro a mirarnos. ¿Cuántos estudios se han hecho sobre, por ejemplo, la asistencia del público al teatro o el consumo teatral por parte de los espectadores? Pues bueno, yo recuerde recientemente en los últimos, digamos, 5 años, no. No, porque yo del que recuerdo es el que revisamos el otro día de Pilar Echeverría. No, bueno, pero eso fue hace un ratote. Como en el 2014, ¿no? Algo 2015, así, una cosa así, que lo presentó, o sea, presentó el resultado del estudio, en el Torres Bodet. Pero después de eso, no recuerdo yo nada. Entonces, es decir, ningún estudio, tesis, teoría, encuesta,
que nos diga cómo es el consumo teatral. Exacto. O cómo es la asistencia del público a los foros. Cómo se crea fidelidad y todo ese rollo, ¿no? Y ahí es donde, fíjese que yo aquí voy a aventarle el veneno, porque bueno, pues soy Escorpión, porque soy de noviembre, entonces pues ya viene en mi naturaleza, y aquí voy a aventar el veneno. Pues entonces, ¿cómo se hacen las políticas públicas dedicadas al teatro? Es que justamente, Teo, creo que eso es lo que tendríamos que estarnos preguntando. Ya lo hemos dicho en otros programas y seguimos con la misma chingadera, cabrón. Es decir, no pensamos más allá de lo bonito que podría ser el suceso teatral en un estreno o en una temporada llena, pues sí, cabrón, pero ¿y qué pasa con justamente las políticas públicas? ¿Cómo es que están diseñadas? ¿Cómo es que en este caso concretamente para consumo de las artes escénicas, ¿hay alguna política pública pensada y diseñada o diseñada y pensada justo para eso? ¿O cómo es que logramos, cómo es que pensamos que el público va a acercarse? Pues, maestro, pues publique un flyer en Facebook. Ay, maestro, es que ese Facebook, híjole, maestro. No, bueno, ya le iba yo a echar carrilla ahí de que me lo andan jubilando. No está usted para saberlo, pero justamente hablando de la muestra de teatro del Estado de Jalisco, hace algunas ediciones o en ediciones pasadas, ¿qué sería? Yo pienso que como hace unos 6 o 7 años, a mí también me jubilaron, y además públicamente. No me diga eso. En unas de estas reuniones que se hacían, que es que para desmontar la obra, ya sabe usted. Entonces, un jovencísimo teatrista, Nuevo Valor, dijo, no, bueno, pues es que finalmente Miguel, o sea, me voy a mencionar a mí y no voy a mencionar a los que mencionó él, nomás para que, para no crecer la polémica. Y para que pero estaba usted, no es cierto. Y para que la imaginación haga su... Miguel, fulano, sutano y perengano, ya ni hacen teatro. Yo venía de ganar un encuentro de teatro del interior, y entonces dije, pues mira, fíjate, y sin hacer teatro, cabrón. Ay, padre. Andan con todas esas nuevas generaciones, ¿eh? Sí, creo que va a ser ese mismo elemento al que ese mismo elemento. Oye, ¿por qué estamos hablando de esto? Si vamos a hablar de los públicos. Ya vamos a hablar de los públicos, señores. Ok, pero bueno, el maestro Teófilo, muy ordenado que es, tiene aquí varias, ya aquí, tema 1, tema 2 y tema 3. Vamos a una breve pausa y continuamos. Continuamos con La Morcilla. Bueno, ya estamos de regreso y entonces el programa de hoy está dedicado a los públicos o a el público, a esa parte que es fundamental para que el suceso teatral pues se pueda llevar a cabo, ¿no? Y podemos empezar con algo que dice ecosistema cultural. ¿Qué es? ¿Con qué se come? ¿Existe o es una invención teórica? Híjole, a mí me pareció fundamental empezar por ahí, porque varios de los estudios de públicos empiezan como por definir qué es el público, el estudio de los consumos, la formación de públicos, ¿no? Como si eso fuera posible. Y yo quise enfocarlo desde el ecosistema cultural porque me parece muy importante partir de que somos una sociedad compleja. Es decir, ¿qué es un ecosistema cultural? No es otra cosa que la convivencia de agentes culturales y artísticos, núcleos de población, núcleos de consumo, nichos de consumo, productos a consumir, etcétera, etcétera, que conviven junto con las tradiciones y el contexto y el territorio y las costumbres, etcétera, etcétera, en un territorio dado. Ahí es donde se da un ecosistema cultural y siempre es bien diferenciado.
Es decir, habrá quien consume la Qué Buena y va al teatro. Habrá quien consume XCJB y va al teatro. Así como hay quien consume, no sé, Radio Universidad y no va al teatro. Entonces, dentro de todo este mosaico cultural, pues tenemos de todo, como en la viña del Señor. Y esto como para fundamentar este asunto de que son públicos en el sentido de que hay diferentes nichos o grupos de atención. Es decir, que habrá quien viva en la Barranca de Oblatos, bueno, no en la Barranca de Oblatos, que viva cerca de la Barranca de Oblatos, y le gusta el teatro, pero tenga que desplazarse hasta no sé dónde, porque en su comunidad no existe oferta cultural. Es obvio y evidente de que hablamos de una pluralidad de público o espectadores o nichos, y que tendríamos que pensar cómo es que son atendidos, si es que son atendidos. Justo este ejemplo que pusiste, que bueno, si yo vivo, por ejemplo, hacia el oriente de la ciudad, forzosamente, es decir, si vivo en el oriente de la ciudad y gusto del quehacer escénico o del teatro tapatío, gusto raro, tengo que desplazarme forzosamente hacia el centro de la ciudad o hacia la colonia americana o bueno, pues hasta allá, hasta los Belenes, ¿no? Al conjunto. Claro. O bueno, más bien implica una inversión de tiempo, de esfuerzo, de dinero, y que entonces también tendríamos que pensar cómo se satisface ese gusto. Es decir, no sé, si yo estuviera en esa situación, para mí ya la sola idea o la sola posibilidad de tener que desplazarme tanto, no sé. Y que usted vive aquí en el centro, pero por ejemplo, yo que habito en la hermana República de Tlaquepaque, moverme de Tlaquepaque al conjunto de artes escénicas me implican 2 camiones. Es decir, un 78 que me lleva hasta el macro periférico, otro que va del macro al conjunto. Y si salgo tarde, pues imagínese el Uber, no, pagar 300 a 500 pesos por la función, más el traslado, ya sea otra vez en camión o en Uber. Imagínese el Uber del conjunto a Tlaquepaque. ¿Qué pasa con esa carencia de espacios escénicos? Exacto. Espacios donde puedan desarrollarse el arte escénico, en zonas tan alejadas del centro de la ciudad. Es decir, digamos, la población, o no, que no se ha crecido, no digamos a la par, sino que simplemente, digamos, los lugares suficientes como para poder atender a estos públicos que seguro están ahí, ¿no? Sí, y que algo muy importante que tiene la noción de ecosistema, viene de la biología. Hablamos de simbiosis. Todos los elementos que conviven en ese ecosistema necesariamente tienen una función y que uno no puede vivir sin el otro. Y creo que un poco lo que sucede en este ecosistema artificial llamado ecosistema cultural tapatío, lo que sucede en un momento dado es que creemos que quien hace teatro de parroquia o quien hace teatro en un forito de la Tusanía o en un forito de Tonalá, o en el kiosco de San Andrés, o en la calle, que es como menos importante que quien se presenta en el experimental. Y no, porque son públicos potenciales. Es decir, menospreciar, subestimar, no atender, que eso es lo más importante. Por eso hablábamos de políticas culturales. No atender de alguna manera a quien desde el amateurismo, tal como y aquí es donde yo pregunto, bueno, entonces, ¿quién es el que decide quién es profesional y quién es amateur? Eso le quisiera preguntar yo a toda la comunidad teatral, ¿no? Pero quien subestima a quien hace teatro. Con mi profesionalización no se meta. Esa es sagrada. que quien menosprecia o subestima a quien hace teatro en el kiosco de San Andrés,
pues se está perdiendo de un público potencial, ¿no? Porque esta cadena, que no podemos llamar trófica, pero sí podemos llamar como cadena virtuosa de generación de interés por ciertas actividades, bienes o valores simbólicos, pues pues de qué estamos hablando, ¿no? No, es que el teatro es lo que hago yo y lo que hace el que trabaja en Tonalá en un forito pequeño, no. Pues no, ¿no? Hay una interacción y tiene que haber una comunicación que aquí no se da. No hay una comunicación entre quien hace teatro a nivel de aficionado, por gusto, y quien presenta una obra en el Blumenthal, en el Experimental o en el Torres Bodet. Parece que vivimos, y lo voy a decir con todas sus letras, vivimos en una burbuja que creemos que es de cristal, pero es de jabón. Bueno, pues así de contundente. Y sí, tienes toda la razón, ¿no? Digo, ahí pensaba yo cómo de repente se le da poco, se desvaloriza o se menosprecia, esa es la palabra, justo a estas intenciones de teatro que, como lo mencionamos, que puede suceder en el kiosco, en un departamento de una colonia alejada del centro, en el atrio de una iglesia, etcétera, y que finalmente debemos reconocer que a la gran mayoría de los teatristas tapatíos nos cuesta trabajo salirnos justo de esta burbuja para ir a ensuciarnos los tenis un rato. Sí. O sea, no estoy diciendo que todos, pero creo que son los menos. Sí, porque hablando de ecosistema es precisamente eso, ¿no? Reconocer, darle valor, poner en valor estas manifestaciones y a lo mejor uno como teatrero no puede hacer nada, ¿no? Sino ir a ver y reconocer que se está haciendo un esfuerzo. A mí lo que me preocupa es que no haya políticas públicas que impulsen esto. Es decir, que haya, y no estoy hablando de la Secretaría de Cultura o de la Dirección de Cultura del Ayuntamiento, ¿no? Que finalmente estas instituciones son respondientes y son reactivas a lo que la comunidad exige, pero sí hay como una especie de falta de atención o de secuestro por parte de la comunidad teatral de estas instituciones. Es decir, atiéndeme a mí y yo no sé al que hace teatro en San Andrés o en la Tusanía, a ellos yo no sé, pero a mí me atiendes porque yo soy fulano de tal. Y no, caray, si hay algo, lo que hablábamos de la muestra la vez pasada, ¿no? Que la curaduría se cierra a cierto tipo de temas. Es decir, hablamos de poner en escena los problemas, ¿no? Pero no apelamos, hablamos o dialogamos con quienes lo sufren directamente, que son la gente que vive en las periferias. Yo invitaría a la comunidad teatral a que se vayan a hacer este tipo de discursos a las periferias, donde el problema existe. A ver, es que luego confundimos mucho las cosas, Teo. Tú ahorita acabas de hacer esa invitación y justo lo que estamos mencionando es que se trata de hacer o de fomentar el gusto por el arte escénico, es decir, a mí también me caga la palabra, güey, pero la formación de públicos en las comunidades, es decir, in situ. Sí. Y ahora yo te diría, ¿cuántos de nuestros colegas, bueno, ya ahora hacen teatro comunitario, cabrón? Ahora. Según su manual y su librito, cabrón, porque pues yo no, la verdad es que no los veo trabajando en la Jalisco, güey. No, y que bueno, que ahí había un foro que luego habrá que preguntarle al maestro Alan Vera qué pasó con ese foro que es de él. No sé si su casa, su depa, su bodega, lo que sea, pero ahí había un foro en la colonia Jalisco, ¿no? Porque la segunda parte del planteamiento sería esa, o sea, que vayan a esos lugares a presentar este tipo de discursos y a ver si funcionan. Es decir, ¿qué sucede? A ver si realmente pueden dialogar con esa comunidad de la que dicen atender, ¿no? Y ser portavoces, que es peor, ¿no?
Yo estoy bien convencido de que pensar un público es pensar un tipo de ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, en la economía naranja se les llama consumidores culturales. Programa 1 de la temporada 3 y ya salió la economía naranja. Sí, pues son consumidores, ¿no? Para la economía naranja, luego está el espectador, y luego está el público, y yo prefiero pensar que detrás de cada tipo de público hay un modelo de ciudadanía. Y que este modelo de ciudadanía tendría que ser variado, por eso hablamos de públicos. Es decir, ahora que estuvimos en Colima, dimos una función de comedia del arte en la calle, en un parquecito, y los más interesados eran las infancias, ¿no? Niñas y niños ahí grite y grite, queriendo ser escuchados. Dije, esto no es una anomalía, esto es un síntoma. No sé cómo funcionará en Guadalajara, pero eso es un síntoma de que las infancias necesitan ser escuchadas de otra manera. Entonces dije, ahí tenemos un público, que no era el mismo público que estaba sentado escuchando o viendo la obra y que le molestaba que los chiquillos estuvieran hablando y gritando. Y luego estaba el público que se quedaba 5 minutos y se iba, ¿no? Porque a lo mejor no que justo decíamos que el público de calle es el público más honesto que puede haber, ¿no? Exacto, yo doy fe. Pues sí, sí, es cierto, porque finalmente es un espectador o público que está en tránsito. Claro. ¿No? Y si le interesa se queda. Y es generoso. Si no, se va. Es generoso porque hubo, no es por presumir, pero hubo gente que llegaba con su billete de 200 y, ay, quiere que le dé cambio, porque sí, señoras y señores, sí, yo paso el sombrero, ¿no? Es parte de la tradición de la comedia del arte, pasamos el sombrero, hay quienes nos dan $1, quienes nos dan 200 y tanto agradecemos al que nos da $1 como al que nos da 200. Y porque, pues como diría un pensador, greñudo y barbón, a cada quien según su necesidad, a cada cual según su capacidad. Pues sí, sí, seguramente. Oye, y fíjate, ¿qué quieren los públicos? Es que ese es el punto. Yo me puse a revisar para el tema algún material. Yo diría que el público tiene como un deseo consciente y un deseo inconsciente. Es decir, un deseo consciente de ir a ver teatro, pero un deseo inconsciente que a lo mejor no conocemos. Cuando dirigimos, por ejemplo, una obra, cuando escribimos una obra o cuando hacemos una puesta en escena, el espectador al que se la estamos dirigiendo es un espectador imaginario. Es un público imaginario que nosotros creemos que le va a gustar la obra. Sí, bueno, ese es un temazo, maestro. Sí, pues es porque entonces, no sé si ya en qué programa lo comentamos, pero entonces podemos decir que lo desconocemos, es decir, desconocemos a aquel ente para el cual se supone que trabajamos. Sí, porque nosotros no hacemos una encuesta de, oiga, ¿le gustan tales obras? ¿Le gusta tal esto? ¿Le gusta tal aquello? Y luego trabajamos. No, nosotros trabajamos sobre una figura ideal al que llamamos público, que imaginamos que le gusta algo, que imaginamos un montón de cosas y que le construimos una especie de continente simbólico, de continente estético, donde ellos van a llegar y a ver si les gusta, ¿no? Sí, pero de repente me da la impresión de que tampoco lo sabemos seducir. No. Es decir, pues sí, tal como lo dices, lo planeamos, lo diseñamos, lo soñamos, lo romantizamos, cabrón. Pero la verdad es que no sabemos si vamos a conectar con él, ¿no? Exacto, porque estuve leyendo también de puestas en escena que fueron que fueron rechazadas, porque de repente creo que podemos aventurar que lo conocemos y crear a partir de eso,
pero tal vez no esté como compartiendo imaginario con ellos. Fíjate que justo estaba pensando, ahorita que te escucho, estaba pensando en si no son reacciones auténticas, honestas, o sea, a ver, esas reacciones que hubo obedecen a algo, a un rechazo o a una aceptación o a una contradicción. Y en ese sentido, yo podría decir, bueno, podemos hablar de que el teatro sucedió de alguna manera, es decir, no fueron indiferentes, ¿no?, a eso que se estaba mostrando y que atenta o afecta directamente a sus intereses, a sus creencias, a su forma de entender la vida, o inclusive a ese momento en el cual esa comunicación, ese puente comunicacional se fracturó. Claro. ¿No? Y es por eso que cuando uno pregunta, bueno, ¿y qué quiere el público? Pues es que no lo sabemos. O sea, nosotros somos un poco como en el asunto del amor, ¿no? Uno, pues va, y si tiene ciertas coincidencias con la persona amada o con la otra persona, pues ya se hizo una conexión o un vínculo que puede ser válido 5 minutos o 10 años, pero en realidad no sabemos, nosotros aventuramos a ver qué sucede, ¿no? Y hay yo hablaría de grandes intuitivos del teatro en ese sentido, porque, por ejemplo, Peter Brook no es alguien que necesite el gran despliegue de imaginarios teatrales o espaciales o escénicos. Tecnológicos. No. Él, con una sencillez pasmosa enamoraba al público. Sí, bueno, digamos que su teatro está fundamentado y basado en estos círculos donde se compartían historias, ¿no? Y perdóname, y donde al final de cuentas se privilegiaba el encuentro entre el que ve, exacto, y el que hace, ¿no? Por eso lo del espacio vacío y precisamente iba para allá, ¿no? O sea, antes de él echar a andar el Bouffe du Nord y el Centro de Investigación Teatral ahí en París, se aventó un buen rato en África haciendo improvisaciones en estos círculos que usted mencionaba, utilizando lo que tenían a la mano, es decir, claro, yendo, ahora sí que yo le llamo teatro de garage, como el rock de garage, ¿no? Guitarra, batería, bajo, y con eso vamos digamos, a hacer música. Los elementos básicos, sustanciales, como para que el fenómeno teatral pueda surgir. Pero bueno, ¿te parece si hacemos una pausa acá? Sí, para tomar whisky. El entremés, un dato curioso antes de pasar a lo que sigue. Hay montajes que han sido abucheados o atacados por el público y casi siempre por motivos políticos. En México recordamos el ataque del que fue objeto la puesta en escena Cúcara y Mácara de Oscar Liera en 1981, cuando un grupo de extrema derecha irrumpió en el escenario y golpeó al grupo actoral. En 2021, la actriz Mercedes Morán fue abucheada por un sector del público en el Teatro Colón de Buenos Aires, a causa de textos actualizados en el tenor del movimiento feminista de la pieza Teodora, obra clásica de George Frederick Handel. En 2019, en el Teatro Real de Madrid, la versión actualizada de Idomeneo de Mozart también fue abucheada por un sector del público debido a las actualizaciones de la pieza que aludían a la realidad de las migraciones del sur de España. Por otro lado, puestas en escena que fracasaron en su momento, después se volvieron clásicos, como Ubu Rey de Alfred Jarry o Esperando la carroza de Jacobo Langsner, entre otras, lo que consigna que a veces no toda puesta en escena es para todo tipo de público. Para La Morcilla, Lucero Pérez.
Susi Zamora. Hola Susi, una pregunta importante para nosotros. ¿Crees que los teatreros consentimos al público? Sí, bueno, las veces que yo he convivido y he ido a ver el trabajo de los teatreros, sí chican al público. Bueno, solo en una ocasión no. Hay quienes no, hay quienes sí, y la mayoría sí. ¿Es caro ir al teatro? Digo, considerando traslado, horario, costo, todo eso. Sí y no, por la frecuencia por la que yo voy al teatro, o sea, sí es como no voy seguido, entonces sí aparto el dinero, pero no es un cotidiano que pueda solventarlo. Ok. ¿Por qué preferir el teatro sobre otras opciones, como el cine o el fútbol, no sé, o un deporte? Por la belleza de la experiencia, ¿no? Del estar ahí en el ahora, y la ficción a la que te lleva, las sensaciones, la vulnerabilidad también de observar a una persona haciendo otro mundo, otra realidad. A mí me parece muy bella la experiencia artística de ver teatro. Y respecto a esta cuestión de las tradiciones que ya se fueron del teatro, por ejemplo, el asunto del programa de mano en físico, toda esta cuestión de quedarse hasta el final y ver y saludar a los actores, que ya no están, pues, estas tradiciones que ya tenían mucho tiempo. ¿Qué piensas? Me hacen falta. Bueno, a mí sí me hacen falta, me gusta mucho tener como una sinopsis, un poco del conocimiento, de saber quiénes son las personas a las que voy a ver, como cuando también veo una película, ¿no? Que también me gusta saber a quiénes voy a ver, algo de su historia. Y después también seguido pues me quedo con dudas de cómo fue la experiencia, ¿no? De cómo se sintieron y también hay mucho como también admiración y a veces yo quiero como sacarla y no puedes porque ves incluso como si fueran inaccesibles, ¿no? Las personas, actores o el grupo artístico, entonces como, ay, bueno, no me voy a acercar, ya me voy pues. Y hace como que lo vuelve frío, lo vuelve un poco frío. ¿Crees que haga falta más teatro? ¿Crees que hagan falta más espacios? ¿O crees que haga falta una mejor distribución de los espacios en la zona metropolitana? La última opción, sí, como acercarnos más a las personas, porque pues en la actualidad tan individualizada en la que estamos y esperar a que las personas vengan a nosotros, cuando tenemos algo que les queremos ofrecer, pues tenemos que ir a ellos, ¿no? Para que pues lo vean, que conozcan que existe esto. Uh-huh. Muchas gracias. Estamos platicando con Onassis Arteaga, espectador frecuente del teatro tapatío. Bueno, Onassis asiste por lo regular cada fin de semana a ver un montaje teatral en la ciudad, a cualquier tipo de foro independiente, teatro institucional, etcétera. ¿Por qué decides ir al teatro cada fin de semana? Para mí, el ir al teatro es vivir una experiencia y poder permitirme asombrarme de los personajes y de las historias que se cuentan. El hecho de ver o preferir ir al teatro en vez de ir al cine o algún otro espectáculo que hay aquí, es la emoción que siento de tener a la persona en vivo, actuar y que me transmita el sentimiento o la problemática o la razón de la temática y yo sentirla a veces hasta propia. ¿Tú crees que el teatro local, el teatro tapatío, es caro? Creo que depende del momento en que la obra esté, porque yo he notado que en los estrenos sí elevan el costo y ya cuando en la segunda, tercera temporada ya son costos más accesibles. ¿Tú consideras que eso sería una falla de marketing o de una pésima estrategia para vender? No sabría decir o responderlo porque entiendo el trabajo que pueden hacer y que a veces los recursos no están tan a la mano y que quieran como solventar primero los gastos y ya después hacer una rebaja, o también depende mucho de la cantidad de actores que estén en el escenario, o sea, sí lo entiendo. ¿Qué prefieres, teatros institucionales o foros independientes? Yo en todo este tiempo he preferido y me he inclinado un poquito más por los independientes, por la cercanía que tengo con los actores. ¿Tú crees que el público tapatío tiene el teatro que se merece? Sí y no. Yo me he fijado que cada foro independiente tiene su público y cada foro independiente que hace sus obras en ese espacio para el público que siempre va.
pero sí, como si quisieran a magnificarlo a la escena en general como público, sí creo que falta un poquito. Fíjate que en algún momento que hemos platicado tú y yo, y que además lo he visto, eres un promotor importante del teatro tapatío, y que además, bueno, vienes con un grupo de personas, eventualmente, ¿no? Vienes con un grupo de personas, es decir, que traes a tus invitados. Sí, yo en el viaje que me subí y que he aprendido a amar mucho es pues fue dar a conocer lo que se trabaja en el teatro local, y después se me ocurrió llamar a mis amigos, hermanos, familiares, y junto grupitos de 5, 6, 10, 14, a veces con uno solo basta, pero los invito para asistir a las diferentes obras. ¿Por qué inició tu carrera como espectador? Porque bueno, tú así lo has dicho, ¿no? Tu carrera dentro del teatro, apenas el año pasado, es decir, antes de eso, ¿qué había? ¿Cuál era tu preferencia de entretenimiento? Si puede saberse, si no, igual. No, sí, mi preferencia antes del teatro como tal era los mismos foros, pero en lo musical. Okay. Iba a la Filarmónica, me iba a ver a la orquesta Higinio Rubalcaba, al conjunto, me iba a escuchar la banda del estado, cuartetos de cuerdas, o sea, sí asistía a los foros, pero era a lo musical. Okay. Y desde que caí en mayo pasado, se me quitó lo musical y me volví plenamente teatro. O sea, ¿quiere decir que prefieres el teatro a la música? En estos momentos sí. ¿Y la danza? He ido a ver obras de danza también que van... No, pero no te vayas a ir a la danza, cabrón. No. La danza tiene lo suyo, es muy bonito, la apreciación, los movimientos corporales, la combinación con las melodías, las músicas, pero no es lo mismo. Dime una cosa, Teófilo y yo hemos hablado varias veces sobre el público. Esta es la primera vez que abordamos el tema como tal, pero frecuentemente decimos que siempre están como las mismas personas. Tú que asistes cada 8 días, ¿qué piensas de eso? Es decir, ¿nos das la razón, nos desmientes o qué pedo? Bueno, ¿qué onda? Perdón. Sí les doy la razón, porque en todo este viaje he conocido muchos puntos independientes y he conocido muchos teatros institucionales, y sí, cada vez que voy a un lugar, por lo menos veo 3, 4 gentes ya conocidas que solamente los veo en ese lugar. Ya, o sea, okay. Difícilmente van los de Cali Catrinas al tercer grupo, y los del tercer grupo rara vez los veo con Villalpando y así. Son, o sea, son como que nichos o foros donde la gente se encariña y va únicamente a esos lugares. Bueno, con esto que tú me estás diciendo, entonces debemos entender que cada teatro, digamos, tiene su grupo de espectadores, sí, o su público. Sí. ¿Sí? Sí lo creo, sí lo he visto. Bueno, lo dudo un poco porque a lo mejor no soy tan observador como tú, o a lo mejor, tal vez, mis tareas no me permiten esa observación. Al final de cuentas, lo que Teófilo y yo hemos comentado es que pareciera que hay solo como los mismos 100 espectadores para todas las temporadas, ¿no? Es decir, que no hemos logrado impactar de tal manera como para que ese grupo o ese conjunto llamado público vaya acrecentándose cada vez más. Viene ya la muestra estatal de teatro. ¿Vas a ir? Sí, pretendo ir a 3 funciones, de las que sí tengo seguridad que voy a poder asistir por mi cuestión laboral. ¿Te gusta la muestra estatal? Ya nos contestaste. Lo que pasa es que lo veo como otra opción más, pues, o sea, la veo como si voy al experimental, como si voy al Torres Bodet, como si voy al conjunto, como si voy al Cali, como si voy al el teatro de barrio, o sea, es solo lo siento muy normal, pues. Y a mí me gustaría que lo exaltaran un poquito más, que le dieran el peso que debe de tener al ser la muestra estatal, que tuviera como otro más impulso, más proyección, porque
Siendo sinceros, fecha hasta ahorita no conozco la cartelera de este año. Bueno, pero si quieres de eso luego hablamos. ¿El teatro ha modificado en ti algo? Sí. ¿En tu personalidad, en tu Sí, forma de estar sobre la realidad? Más que modificarlo, me mete como a introspecciones personales. Muchas de las temáticas en muchas de las obras que he visto me refleja mis épocas de niñez, mis épocas de juventud, mis épocas de adulto. O sea, me desbloquea ciertos recuerdos que en su momento olvidamos y que gracias a la obra de teatro se despiertan o se desbloquean, y me hace pensar, ya en esta edad en la que tengo, reflexionar y pensar y sí modificar ciertas cosas. Yo sí lo veo hasta cierto punto, pues hasta terapéutico. ¿Piensas que la comunidad teatral o los grupos de teatro consienten a sus espectadores o no? No. ¿Por qué? Se enfocan mucho a ciertos temas establecidos que a veces llegan a ser enfadosos para uno como público. Y sin ofender, o sea, qué bueno que exista la visualización de todos los temas, pero a veces se siente repetitivo. Mismo tema, semana o colectivo haciendo lo mismo, pero con diferente historia, pero al fin de cuentas es la misma temática, pues es así como que otra vez, yo así lo veo. Ok. ¿Hay alguna obra o algo que a ti te gustaría ver en escena? Es decir, ¿qué obra te gustaría que a ti como espectador, que dijeras, a mí me gustaría que se montara esa obra? Tal vez las de la familia. ¿Las de la familia? Con temas familiares. Sí, con temas familiares. Ya, ok. Que involucren así en general, porque bueno, hay obras de desaparecidos, hay obras gays, o no sé cómo se le nombra en el ámbito, hay obras pues muy metafóricas, pero y no porque sea malo, pero también pues está la familia. Cierto sector de Jalisco todavía convive o ve la familia como núcleo central de la sociedad. Claro, sí. Entonces, no he visto ninguna obra de divorcios, como por ejemplo. Bueno, esa etapa ya la pasamos hace tiempo, había como 10. No te creas. No, qué bueno, no me tocó verlas, pero ojalá y en algún momento se retomen, porque, insisto, gran parte de la sociedad se rige todavía con lo establecido de hace muchos años. Sí, bueno, o sea, finalmente lo que tú estás diciendo es una realidad que está ahí, que hay que abordarla, porque hay que abordarla de alguna manera, porque finalmente, fíjate, yo pienso que los temas familiares y los temas de oficina son verdaderos caldos de cultivo para el drama. Es decir, ahí hay drama porque hay drama inevitablemente. Y ¿no? Para el lado que le quieras agarrar. Exacto, sí. Oye, es que fíjate, esto que tú estás comentando me parece una observación no solo importante, sino necesaria, en el sentido de que pareciera que son cartitas repetidas las temáticas, ¿no? Y que los colectivos estamos hablando tal vez de solo 3 o 4 cosas al mismo tiempo, dejando de lado otras situaciones que también son importantes para la sociedad. Y justo como tú me lo decías fuera de micrófonos, igual ahorita lo abordamos, que tal vez no pensamos qué es lo que quiere ver el público. Es que en muy poco tiempo las cosas han cambiado de una manera muy sustancial. ¿Qué piensas de que no haya programas de mano impresos? Es decir, que todo se tenga que consultar a través del celular. Como público se me hace mal, porque yo sí tengo a todas las funciones a las que he ido que me dan algún programa de mano, los atesoro y los tengo muy conservaditos. Y mi ilusión en algún momento es agarrar eso y en algún momento que conozca o me vuelva a encontrar con el actor, que me lo firme. Como ahora sí como fan, estoy hablando ahí como fan. Y me gusta porque es un recuerdo y me gusta porque en algún momento dado pues puedo presumir, en el 2025, 26 fui a ver esta obra y este actor que a lo mejor ahorita está en cine, yo lo vi actuando aquí, o sea, es tema... O sea, ¿tú consideras necesarios, como espectador te lo pregunto, es decir, como espectador, tú como espectador le pedirías a los grupos que no sean marros y gasten en sus programitas de mano? Claro que sí, la verdad es que sí. Y finalmente creo que pues es como los libros en física. La opinión de un espectador frecuente me parece muy importante.
Yo como por ejemplo, para mí es importante porque muchas veces en los programas vienen todos los nombres de las personas involucradas, el director, el productor, los artistas, el iluminador, o sea, todos. Y a mí que me interesa es agradecer y felicitarlos por su trabajo, pues me facilitan el saber quiénes son. ¿Qué le dirías a los grupos de teatro que vas a ver con frecuencia? Pues que le echen ganas y que me asombren, que me sigan asombrando, que busquen temáticas modernos, pero que sean muy apegados a la realidad. O sea, independientemente de los temas como que muy oficiales o muy... Bueno, pues muchas gracias, Onassis. No, de nada, de La nada. verdad es que yo espero que podamos seguir cumpliendo esas expectativas que tú como espectador te formas y que pues nos sigas acompañando en las temporadas. No, Gracias. seguro ahí estaremos. De nada. Bueno, ya para concluir con este tema, con esta aproximación a un tema que la verdad da para mucho más, ¿con qué nos quedamos, querido maestro? Híjole, yo me quedo con esta cuestión que viene de la teoría de la creación y formación de públicos, ¿no? Que de repente me parece que estas categorías teóricas las importamos sin tomar en cuenta los contextos, ¿no? O sea, Sí. las escuelas y las licenciaturas y las carreras que tienen que ver con la mediación cultural, me parece que de repente adoptan estos modelos acríticamente y sin ver las condiciones concretas de qué sucede. O necesidades, más bien. Sí. ¿No? Sí. Y entonces a veces nos embarcamos en unas aventuras que no sé si nos van a llevar ni a crear ni a formar públicos, ¿no? Digo, que le cuente usted que ha estado ahora sí que en el centro de la vorágine de los públicos, Sí, un ¿no? poco. De la creación y de la formación de públicos. Un poquito, sí. Porque es un concepto que nos llega a principios de los 2000 más o menos, y que, perdón, pero a 20 y tantos años, pues yo no veo como mucho público, maestro. O el mismo. Digo, la verdad es que yo no sé si esté creciendo. Habrá que estudiar con más detenimiento o con detenimiento qué sucede, por ejemplo, con las nuevas generaciones de públicos y evidentemente con las nuevas generaciones de creadores escénicos. Pero a lo que voy es que podríamos mencionar obras que sabemos que son exitosas. Digo, yo no las he visto y no creo verlas, la verdad, que se sabe que son exitosas porque tienen los teatros llenos. Sí. O el teatro donde se presentan está lleno, ¿no? Sí. Pero entonces justo lo que estaba yo, a donde voy es que tal vez hay un nuevo público, un público joven asistiendo a puestas en escena o a propuestas de nuevos creadores, pero que difícilmente o se interesarían por propuestas teatrales de otras generaciones. Sí. ¿No? Y no porque que sea una cuestión, digamos, económica, sino lo que hemos dicho, es una cuestión de interés. Claro, ¿no? De esto que hemos estado hablando tanto, de compartir, qué imaginarios se comparten. Pero yo también creo que una golondrina no hace verano. Es decir, que un teatro esté lleno, que una obra esté con un exitazo de público, no sé si eso me asegure que ya esté un público formado, ¿me explico? O sea, yo puedo tener, vamos, no es como en los años 90, por ejemplo, que yo me acuerdo la primera vez que llegué a la compañía de la universidad como público, me costó trabajo entrar porque era una fila enorme, sí, para ver Pégame, Mátame, pero no me ignores. Y dije, bueno, pues al otro día vengo para ver. Y estaba igual. Pero además uno iba al exconvento, uno iba a la Casa de la Cultura y había teatro y había públicos. A eso me refiero con que una golondrina no hace verano, ¿no? Que venga,
no sé, el montaje de moda al Diana o el montaje súper legitimado por la crítica al Conjunto Santander, no sé si eso, y se llene, ¿no? No sé si eso me dé a mí los elementos suficientes como para afirmar que hay públicos. A lo mejor es un fenómeno nada más pasajero, porque yo pensaría... lo que hemos dicho también, o clientelar. Claro, que pues yo voy porque voy a cotorrear o porque voy a ver a mis amigos o porque el actor o el director es mi amigo. Pero hablando de ecosistema cultural, yo considero que hay públicos que están creados o están de alguna manera, no sé por qué no me gusta la palabra formación, ¿no? Como si un público necesitara formación, ¿no? Como si el disfrute por vía de los sentidos necesitara formarse. No me gusta la palabra, pero más allá de eso, si hay un ecosistema cultural sano, ese público va a ser constante y va a buscar el teatro, va a buscar la música, va a buscar la poesía para estar ahí, ¿no? Para poder acceder a este disfrute estético sin necesidad de, a lo mejor ni siquiera de hacer tanto publicidad, porque ya saben que hay teatro, que hay poesía, o que hay música, o que hay, no sé, que una obra esté llena no quiere decir que hay públicos. Pues ahí está, vamos a dejar acá, maestro, agradecemos su escucha, este es el primer episodio de la 3ª temporada, y pues agradecemos que se quede con nosotros. Y que nos escriba y nos rebata y nos diga, queremos dialogar. Ya empezó la tercera guerra. Ahí está su diálogo, maestro. Ahí ya empezó la Tercera Guerra Mundial. Fue un gusto conocerla. Y pues muchísimas gracias. Esto fue La Morcilla, porque lo importante es no quedarse callado. Hasta la próxima. Se acabó La Morcilla. Apréndase bien su texto y búsquenos en la siguiente emisión, porque lo importante es no quedarse callado.